Otra voz se alza contra el documento del Vaticano, y su fuerza sugiere que quizás sí estemos cerca de un punto de quiebre, uno en el que el pueblo de Cristo siente que ya no es escuchado por sus propios pastores. Quédense conmigo hasta el final, porque lo que está surgiendo no es una simple controversia, sino la señal de una fractura que podría cambiarlo todo. Ahora, dentro de la Iglesia, se oye un coro cada vez mayor de voces que denuncian la creciente sordera al sensus fidei, ese profundo sentimiento del pueblo creyente que durante siglos ha guiado y corregido a los pastores en momentos de oscuridad. Es una percepción generalizada, casi palpable, como si el eco de los corazones de los fieles fuera filtrado o rechazado, mientras que las decisiones delicadas se les escapan de su intuición espiritual. En este clima de tensión, que muchos perciben como un umbral más allá del cual podría abrirse una brecha irreparable entre el pueblo y sus pastores, se suma una voz nueva, firme y elocuente, que recuerda la urgencia de no ignorar lo que el pueblo de Dios siempre ha salvaguardado. Es en este contexto que se presenta la posición de Monseñor Strickland, cuando afirma que me siento obligado a intervenir para reafirmar la enseñanza constante sobre la cooperación de la Virgen en la redención. El énfasis puesto en este deber evoca una responsabilidad que no es ocasional, sino necesaria, como si abandonar el lenguaje mariano tradicional pudiera acentuar aún más la distancia que ya perciben los fieles. Su insistencia en que el amor a la Santísima Virgen representa el centro mismo de la fe católica aparece entonces como un intento de reparar, de oponerse a ese proceso de distanciamiento en el que demasiados creyentes se sienten excluidos o incomprendidos. En su formulación, este deber no aparece como una opción entre otras, sino como una necesidad pastoral impuesta por el amor mismo del pueblo de Dios a la Virgen, un amor que él describe como el corazón palpitante de la auténtica fe católica. La intervención surge entonces como una respuesta directa a la inquietud de los fieles, un intento de superar la brecha que se amplía cuando aquello en lo que se ha creído durante generaciones se percibe como eclipsado. El acto de invocar la tradición mariana adquiere así el carácter de una defensa que no es solo doctrinal, sino también espiritual, como una mano extendida hacia un pueblo que teme ver diluido su patrimonio más preciado. Continuando con sus declaraciones, informa del severo juicio, según el cual la motivación dada para evitar la confusión repite el mismo patrón lingüístico que, en su opinión, durante más de medio siglo, ha terminado por atenuar la verdad católica en lugar de salvaguardarla. Se observa cómo Strickland describe este proceso no como una actualización inofensiva, sino como un lento suavizado de la doctrina, hasta que se reduce a un sentimiento indistinto, desprovisto de la fuerza que siempre la ha caracterizado. La idea central que emerge es que la verdad no puede sacrificarse a la diplomacia, ni doblegarse ante el temor de ofender las sensibilidades modernas, porque tal estrategia, lejos de crear claridad, solo genera una sombra que confunde lo que antes era claro e incontrovertible. La referencia al ecumenismo que, cuando la verdad calla, deja de ser auténtica unidad, constituye un punto de particular importancia. Se plantea un riesgo concreto, el de un diálogo que, para no ofender a nadie, termina renunciando a aquello de lo que debería dar testimonio. El camino señalado consiste, en cambio, en proclamar abiertamente lo que distingue a la fe católica, con esa caridad que no elimina la claridad, sino que más bien la exige. En esta interpretación, la crisis no surge de un celo excesivo, sino de un lenguaje que, en un intento por tranquilizar, agota la esencia de la doctrina y abre la puerta a la ambigüedad, transformando lo que antes era un fundamento en una mera sugerencia. Cabe señalar que el rechazo del título de corredentora no se presenta como un simple ajuste terminológico,
sino como un signo de algo más profundo. Un intento constante de despojar a la fe de su dimensión sobrenatural, para así volver a la Iglesia inofensiva a los ojos de un mundo que rechaza la cruz. Desde esta perspectiva, la Virgen aparece como el punto donde la verdad divina se refleja con la mayor transparencia, y disminuir su papel significa, de hecho, disminuir la gracia misma. La lógica es clara. Cada título mariano encierra una verdad cristológica. Si se socava el primero, inevitablemente el segundo también se debilita. De ahí la alarma implícita. Cuando calificamos de inapropiados los títulos con los que la Iglesia ha protegido el misterio de Cristo durante generaciones, no estamos corrigiendo un exceso de devoción, sino que corremos el riesgo de alterar la percepción misma de la redención. La cooperación de María no es un adorno, sino un elemento que ilumina la profundidad de la encarnación y la pasión, y tocarla significa alterar el panorama general. Cabe recordar que los primeros cristianos ya reconocieron en la Virgen a la mujer que reabrió el camino donde Eva lo había cerrado, y que su sí al ángel no fue un gesto pasivo, sino el inicio concreto de la obra que conduciría a la redención. Es este sí, dado libremente, lo que la sitúa al comienzo del camino de la salvación, mientras que su presencia al pie de la cruz también la sitúa cerca de su cumplimiento. Se explica que la palabra cum no indica igualdad con Cristo, sino cercanía y participación real, como cuando uno sufre con alguien sin pretender reemplazarlo. Esto es precisamente lo que se destaca. María no es una rival del Redentor, sino la que caminó con él en momentos decisivos, desde el principio hasta el final, desempeñando un papel que la Iglesia ha reconocido desde los primeros siglos. La referencia a los padres y a los textos antiguos sirve entonces para demostrar que esta visión no es una devoción nacida tardíamente, sino una conciencia que siempre ha estado presente, y que dejarla de lado significa distanciarse de lo que durante generaciones se ha custodiado como parte viva de la fe. A continuación, entramos en el pasaje en el que se recuerdan documentos oficiales de la Iglesia, formando casi una línea continua que recorre diferentes pontificados, para mostrar cómo el título de corredentora nunca se ha percibido como ajeno o arriesgado, sino más bien como algo que la Santa Sede misma ha fomentado. Cabe recordar que ya a principios del siglo XX, la Congregación de Ritos fomentaba una mayor devoción a la Dolorosa, hablando abiertamente de la misericordiosa corredentora del género humano. Luego se observa que el 22 de enero de 1914, la misma oficina que hoy se percibe como restrictiva había concedido una indulgencia por una oración que llamaba a María Redentora de la raza humana, lo que demuestra que el lenguaje entonces no se consideraba ambiguo, sino plenamente legítimo. Este punto se destaca con fuerza. Si en algún momento ese mismo dicasterio consideró tales expresiones no solo aceptables, sino dignas de ser alentadas, es difícil sostener que hoy el problema radica en la doctrina misma. Es como si el pasado reciente de la Iglesia hablara con una claridad que no deja lugar a dudas, y dar a conocer estos testimonios significa recordar que no se trata de opiniones aisladas, sino de actos oficiales que han marcado la oración y la vida espiritual de generaciones enteras. La impresión resultante es la de una tradición viva, reconocida y promovida, que hoy corre el riesgo de ser tratada como un lenguaje sospechoso, creando un conflicto que muchos creyentes no logran comprender. La pregunta más simple y apremiante sigue siendo: ¿cómo es posible que el cardenal Fernández y el Papa León no vean todo el rastro de testimonios, papales y tradicionales que la propia Iglesia ha conservado hasta ayer? ¿Qué lleva a la gente a descartar como inapropiado lo que se ha propuesto sin titubear durante décadas?
Es difícil evitar la sensación de que hay algo más en esta nota que un simple ajuste lingüístico. Lo que es seguro es que los fieles no permanecen en silencio. Se están haciendo oír, exigiendo claridad y mereciendo una respuesta que no eluda el problema. ¿Qué te parece? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.